En el banquete de celebración por los resultados de admisión a la universidad, un funcionario de alto rango, invitado personalmente por el padre de Mordard, abrió su carta de admisión con gran orgullo. Ninguno de ellos sabía que, durante el periodo de solicitud, su amada Lilith había alterado en secreto sus preferencias, reemplazando su preferencia por una universidad de primera por una de tercera categoría. En mi vida anterior, justo después de publicar los resultados de los exámenes, fui a un CIF en línea con Mordard y otros amigos cercanos para enviar nuestras solicitudes universitarias. Para mi sorpresa, aparecieron con Lilith. Mientras los chicos iban al baño, Lilith aprovechó la oportunidad para manipular sus decisiones. La pillé en el acto y la regañé con dureza. Con sus calificaciones, los tres tenían buenas posibilidades de entrar a universidades de élite como Tsinghua, donde las decisiones sobre la Universidad de Pekín no eran ninguna broma. Pero cuando los demás regresaron, Lilith montó una lástima, alegando que solo estaba gastando una broma inocente, que todo seguía siendo editable antes de la fecha límite. Al parecer, mis palabras habían herido su frágil corazón. Salió hecha una furia llorando y un coche la atropelló, fracturándole una pierna. Más tarde viajó al extranjero para recibir tratamiento, pero falleció en un accidente aéreo. Murió a los 20 años. Después de eso, los tres me guardaron un profundo rencor. En la cúspide de nuestro éxito, me empujaron desde un rascacielos. Tú eres la razón por la que Lilith murió. Deberías haber muerto. Dijeron con frialdad. Solo bromeaba. Aunque nos hubiera mandado a una escuela de mala muerte, habríamos ido con gusto. Si pudiéramos empezar de nuevo, nunca habríamos ido a la misma universidad que tú. Puedes quedarte con tus premios, solo la queremos a ella. Mordard sonrió con una satisfacción retorcida. ¿Recuerdas el día que tus padres vinieron a verte y murieron en un accidente de coche? Fue obra mía. Volví a abrir los ojos al día exacto de la solicitud de ingreso a la universidad. Mientras los veía ir al baño, apreté el ratón con más fuerza. Había renacido el día que Lilith cambió sus opciones universitarias. En mi vida pasada, los cuatro fuimos admitidos en la Universidad de Pekín. Juntos desarrollamos el robot de IA más avanzado, ganamos fama y fortuna, y nos convertimos en investigadores de renombre nacional. Pero por Lilith me rechazaron de por vida. Con razón siempre me dejaron fuera. Se opusieron a todas mis innovaciones y bloquearon todos los proyectos que propuse. Pensé que no era lo suficientemente bueno, sin darme cuenta de que todo se debía a que nunca olvidaron a Lilith. Mordard incluso llegó a matar a mis padres por ella. Apreté los puños recordando el dolor y la impotencia de caer de ese edificio. Los odiaba profundamente. Esta vez me mantendría al margen. La muerte de mis padres. La mía, nada de eso sería perdonado. Cuando llegara la oportunidad. Les haría pagar. Me senté a 3 metros de ellos. Con auriculares. Había 4 asientos en nuestra fila. Se suponía que nos sentaríamos juntos. Pero Lilith insistió en acomodarse junto a Mordard, mi amor de la infancia. Sonrieron mientras me echaban del asiento. Thalassa. Solo estás aquí para llenar tu solicitud. ¿De acuerdo? Ve a jugar a tu Candy Crush después. Tenemos que jugar a PUBG. Se pone mejor si nos sentamos juntos. Mordard asintió. Ni siquiera juegas lo mismo que nosotros. Da igual si nos sentamos juntos o no. Lilith rodeó el hombro de Mordard con el brazo. Relájate. Chica genio. Aquí todos somos hermanos. Jugar juntos es normal. No seas tan mezquino. Me miraron con fastidio. Eres tan pegajosa. No puedes dejarlo pasar. Mordard frunció el ceño. Thalassa. Ya quedamos en ir a la misma escuela. Deja de dramatizar. Lilith me dedicó una sonrisa triunfante. Y me moví silenciosamente a otro asiento. Pero había renacido. No había forma de que cometiera el mismo error 2 veces. Faltaban 8 horas para la fecha límite. Podría editar mi solicitud hasta 3 veces más. Pero me lo tomé en serio. Seleccioné mi escuela favorita y programé la misma de mi vida pasada. Lo revisé 2 veces.
Enviado. Y nunca miré atrás. No me molesté en ver a Lilith. Cambió todas sus opciones a una universidad en su ciudad natal. Solo para asegurarme de que no fueran a la misma escuela que yo. Ya no me importaba si era una broma o no. Esta vez no me interesaban los juegos. Me senté en silencio. Mirando la pantalla. En mi vida pasada. Me gustaba Mordard. Habíamos crecido juntos. Era inteligente. Atlético. Venía de buena familia. Nuestros padres bromeaban sobre un matrimonio arreglado. Pero después de conocer a Lilith, se distanció. Se acabaron las sesiones de estudio. Se acabaron las visitas a la biblioteca. Solo juegos con Lilith y Grendel. Y Ozymandias. Fracasaron en sus exámenes de prueba y bajaron más de 30 puestos. Solo después de una conversación seria con los profesores, finalmente se centraron en el examen de admisión a la universidad. Una vez terminado el examen, volvieron a jugar con Lilith. Esperaron hasta el último día para llenar sus solicitudes. Había pensado ingenuamente que si todos fuéramos a la Universidad de Pekín, podríamos perseguir juntos nuestros sueños de infancia. Y así fue. Yo era el único que recordaba esos sueños. No fue una rebelión juvenil. Tenían 30 años cuando me asesinaron. Mi familia quería que Mordard y yo nos casáramos. Él se negó pero no me dejó salir con nadie más. Antes de morir. Finalmente entendí por qué. Lilith no llegó a los 30. Nunca tuvo su final feliz. Y tú, el que la mató, tampoco mereces uno. A pesar de mis contribuciones a nuestro trabajo, siempre minimizaron mi papel. Incluso borraron mi nombre de nuestras patentes conjuntas. Todo fue por la muerte de Lilith. Me culparon. Cada año en su aniversario luctuoso. Se emborrachaban juntos. Llorando la pérdida de su primer amor. Apoyándose en mi mano. Escuché la canción Aventure de No Jet sonando en mis auriculares. Casi me río. Salieron del baño. Riendo y bromeando. Apiñándose alrededor de Lilith. Grendel sonrió. Lilith. ¿Por qué nos cerraste la solicitud? Lilith lanzó Puck. Ya la llené. No perdamos tiempo. Vamos a por esa cena de pollo. La mirada de Mordard se suavizó. ¿Cómo supiste qué universidad elegimos? Le dio un refresco. Lo has dicho tantas veces, Universidad de Pekín esto. Pekín aquello. Solo hay una Universidad de Pekín en todo el país. ¿Crees que me equivocaría? Ozymandias rió entre dientes. Lilith siempre presta atención. Una sola mención y lo recuerda. Lilith se acercó a Mordard. Y por supuesto. Le presto mucha atención a mi querido Mordard. Mordard no podía apartar la mirada, su sombra de ojos morada le hacía brillar los ojos. Su top corto se ceñía a su figura perfecta. Se inclinó lo suficiente para que su escote se viera. El collar con la cruz se acurrucaba entre sus pechos. Una extraña luz brilló en sus ojos. Deseó ser ese collar. Lilith rió. Su perfume inundó sus sentidos. Ella le rodeó el cuello con el brazo. El chico es dulce y tímido. Date prisa e inicia sesión. Sin pollo. Sin dormir esta noche. El corazón de Mordard dio un vuelco. Entonces Lilith se giró hacia Grendel y le abrió Puck. Él miró su camiseta ajustada y pensó lo mismo que Mordard. Los tres lo olvidaron todo. Que empiece el juego. Apagué la computadora y fui a recepción. Le di 100 yuanes al encargado y le pedí que sacara las grabaciones de seguridad. Con mi teléfono grabé a Lilith cambiando sus solicitudes universitarias. Nunca se es demasiado precavido. Por si intentaba incriminarme después tendría pruebas. El vídeo solo permaneció en el servidor 7 días. Dado lo descarados que eran estos 4, no quería saber nada más de ellos. No me despedí. Solo me fui a casa. Cuando vi a mis padres esperándome, se me llenaron los ojos de lágrimas.
En mi vida pasada, le pedí a Mordard que los recogiera cuando vinieron de visita. Ese día, tuve que asistir a una importante conferencia de prensa. Yo era el líder del proyecto. Y no podía perdérselo. De camino al aeropuerto, fallaron los frenos. Morí en el acto. Mordard resultó herido, pero todo había sido un montaje. Su falsa conmoción cerebral. Su lamentable acto me engañó para que le diera todo. Incluso mis bolígrafos. Recuerdo que me abrazó y me dijo: Thalassa. Al menos todavía me tienes. Menudo chiste. Entré en casa y abracé a mi madre. Estaba tejiendo un suéter. Mamá. Dije con la voz entrecortada. Te extrañé mucho. Dejó la aguja. Me tocó la frente suavemente. Solo llevas 1 hora inconsciente. ¿Desde cuándo eres tan dependiente? 1 sola hora basta para extrañarte. Sonreí. Me apoyé en su hombro. ¿No me mencionas a mí también? Mi papá salió de la cocina. Traía una bandeja de sandía cortada. Yo también te extrañé. Sonreí. De hecho, había decidido gastar los ahorros de mi beca para llevarlos de viaje a Guizhou. Haz las maletas, nos vamos mañana. Mis padres me miraron con incredulidad. Sabían que llevaba 7 años ahorrando para la beca. ¿De verdad lo vas a gastar? Sonreí. Date prisa. Ve a empacar. Mi papá se crujió los nudillos. Es cierto. Hacía tiempo que no nos íbamos de vacaciones. Abracé a mi mamá más fuerte. Exactamente. Son vacaciones de verano. Ambos directores como son, por fin tienen un tiempo libre. Deja que tu estudiante te consienta por una vez. Después de todo, uno fue director de una escuela primaria. El otro, una secundaria. Con razón siempre me había gustado estudiar. Para mantener la fidelidad literaria. Continuidad narrativa. Y profundidad emocional. Aquí está la traducción al inglés de alta calidad del último extracto que nos proporcionaste. Después de todo, ¿qué pensarían los padres de futuros estudiantes? Fíjense que la propia hija del director ni siquiera saca buenas notas. ¿Cómo podemos confiar en esta escuela? Para mantener la matrícula alta. Tenía que ser el mejor de mi clase. Está bien. Está bien. Mamá empacó su labor de punto. Vamos a divertirnos un rato. Mientras se preparaban. Reservé los billetes y el hotel. ¿No es ese el propósito de volver, superando los arrepentimientos? Y mi mayor arrepentimiento fue mi familia. En mi vida anterior. Pasé todas las vacaciones de verano intentando complacer a Mordred y a los otros dos. Atendiendo su necesidad de cuidar de Lilith. Incluso dediqué mi beca para ayudar a tratar su enfermedad. Dijeron que todo era culpa mía. Los 3 se quejaban día tras día. En aquel entonces. Yo era una adolescente ingenua y amable. De verdad creía que era culpa mía. Mis padres también eran amables. Cuando se enteraron de la situación de Lilith, buscaron a los mejores médicos. Y cuando se dieron cuenta de que podría no recuperarse en China, vaciaron sus ahorros para enviarla al extranjero para que recibiera tratamiento. ¿Y qué obtuvimos a cambio? La muerte. Por eso la gente debe respetar el curso de la vida de los demás. Entrometerse siempre acaba mal. No fue mi futuro lo que cambió. ¿Y qué demonios tenía que ver conmigo? Al día siguiente. Los 3 nos dirigimos directamente al aeropuerto. La mayoría de los viajeros en esta época del año eran familias con estudiantes. Todos los sitios turísticos estaban abarrotados. Pero pasar tiempo juntos hizo que todo valiera la pena. Visitamos Guiyang. Vimos el peculiar parque de la montaña Anling. Estuve frente a la tercera cascada más grande del mundo. Exploré la aldea Miao más grande del planeta. E incluso escalé la montaña sagrada budista. Monte Fenjin. Aún no estaba listo para que terminara. Continuamos hacia Yunnan. No fue hasta que casi empezaban las clases que regresamos a casa.
Al llegar al complejo residencial con bolsas llenas de especialidades locales, el guardia de seguridad de la puerta me entregó un paquete. Thalassa. Esta debería ser tu carta de admisión. Llegó hoy. Sus ojos estaban llenos de envidia. ¿Cómo es que Mordred? Grendel. Pevik. Ellos. ¿Y los Ozymandias aún no han recibido el suyo? Sus familias están celebrando banquetes de graduación estos días. Lo hicieron genial, ¿verdad? ¿No se postularon todos a la Universidad de Pekín? ¿Cómo es que eres el único que recibió la tuya? ¿Les enviaron primero las cartas a las chicas o algo así? Belladonna me contó que su hijo obtuvo la mejor nota en el examen de humanidades. Y los otros dos también quedaron entre los 10 mejores de la provincia. Chicos, sois increíbles. Mi madre interrumpió sus divagaciones dándole una bolsa de patatas fritas estilo guisú. Son especialidades que trajimos. Pruébalos, tío Lee. Subiremos ahora. Al entrar al complejo nos encontramos con la madre de Mordred. Inmediatamente la recordé de mi vida pasada. Una vez que los resultados de nuestra investigación se clasificaron como de importancia nacional, todo tipo de herederas adineradas e hijas de funcionarios provinciales comenzaron a perseguir a Mordred. A partir de ese momento nunca mencionó el compromiso de la infancia entre Mordred y yo. Después de todo, yo era huérfano. A sus ojos, ya no valía nada. Incluso después de que Mordred y yo empezáramos a salir, ella intentó obligarlo a tener citas a ciegas. Mi hijo va a la Universidad de Pekín. Vaya. Él y Thalassa se complementan a la perfección en humanidades y ciencias. Harán grandes cosas juntos. Definitivamente se casan. Ya lo tengo todo planeado. Thalassa se quedará embarazada en segundo año y tendrá el bebé para tercero. Tiene 20 y pocos años y es fácil recuperarse. Ayudaré a criar al bebé. Cuando se gradúe podrá ayudar a Mordred a dirigir una empresa. Con sus genes, deberían tener muchos hijos. Era la primera vez que mis padres oían semejante disparate y estaban furiosos. Mi madre se lanzó al ataque. Belladonna. ¿Qué dices? Mi hija todavía está en la escuela. No hay manera de que tenga hijos ahora. Va a la Universidad de Pekín. El tono de mi padre era más frío. Belladonna. Ese compromiso de la infancia fue una broma hace más de una década. Los niños ya no sienten nada el uno por el otro. No digas tonterías. La sonrisa de Belladonna se desvaneció. Pero se llevan tan bien. Están destinados a estar juntos. Van a ir juntos a la Universidad de Pekín. Después de todo, Belladonna ni siquiera había terminado la secundaria. El padre de Mordred. Una figura importante en la oficina de educación. Era 10 años mayor que ella. Se conocieron cuando él fue llamado a su casa para atender un caso de violencia doméstica. Sentía lástima por ella. Él la ayudó y se enamoró de ella. Siempre se había sentido inmensamente orgullosa de tener a Mordred como hijo. En este viejo barrio, todos estaban hartos de su constante fanfarronería. Pero, dejando de lado las molestias, la gente seguía envidiándola. Después de todo, su hijo era realmente excepcional. Desde la secundaria en adelante. Había sido el mejor de su clase y el chico más guapo del campus. Mientras mis padres estaban furiosos, noté dos figuras acercándose a Mordred y Lilith. Oyeron claramente el alboroto y se apresuraron a acercarse. Mi voz sonaba tranquila. Tía Liu. Ese tipo de conversación es inapropiado. Mordred ya tiene novia. También espero que dejen de relacionarnos. Gracias. Belladonna frunció el ceño. ¿Qué novia? La novia de mi Mordred eres tú. Mamá. En ese momento Mordred apareció ante nosotros. Y con él estaba una chica cuya apariencia silenció a la multitud. Llevaba pantalones cortos de altereart, dejando al descubierto sus largas piernas cubiertas de tatuajes. Un top corto de cuero rojo. Extra grande con pedrería. Y 5 piercings en una oreja. Su cabello estaba teñido de un rojo vino.
El cabello de Mordred estaba teñido de rubio. Él le sostenía la mano. Una dulce sonrisa en su rostro. Cuando nos vio a mí y a mi familia, dudó un momento al darse cuenta de que no había aparecido en todo el verano. Thalassa. Vamos a casa. Dijo papá. Como educadores, mis padres detestaban a este tipo de chicas. Estaba bien ser atrevida e inteligente. Pero abandonar el amor propio y desperdiciar la juventud que no podían perdonar. Los microshorts de Lilith tenían un paquete de cigarrillos dentro. Hacía girar un encendedor entre los dedos. Al verme, su mirada brilló con burla. Thalassa. ¿Conseguiste un trabajo de verano o algo así? Pensé que te gustaba acompañarnos. Qué curioso que no te haya visto por aquí este verano. La miré una vez. Luego me di la vuelta y caminé a casa con mis padres. Thalassa. Lilith te acecha. ¿Qué pasa con esa actitud? La voz de Mordred se volvió fría en cuanto los ignoré. Mi ausencia estas últimas semanas debió de irritarlo. Lilith se apoyó en su hombro. Su voz, llena de lástima. Está bien. De todas formas, nunca le he gustado. Eso solo enfureció aún más a Mordred. Thalassa. Discúlpate con Lilith ahora mismo. Pero ya me iba. Los dejé con la espalda fría. Belladonna se quedó atónita al verlos. Mordred. ¿Quién es? ¿Y qué te hiciste en el pelo? Lilith avanzó con seguridad. Antae. Soy la novia de Mordred. Mordred me miró mientras me alejaba. Ya casi no la veo. Pensó que me daría la vuelta después del pinchazo de Lilith, pero no lo hice. Subí las escaleras con mis padres. Claro que sí. A continuación se muestra la traducción al inglés de alta calidad y un extracto de su novela en chino. Con fiel reproducción literaria y coherencia contextual. Y con un tono preciso y adecuado para publicaciones profesionales. Mordred tomó la mano inquieta de Lilith y le dedicó una sonrisa indulgente e impotente. Me lo volveré a teñir después del banquete. Se trata del ascenso de mi padre, ha esperado 10 años por esta oportunidad. Si es que la consigue. Nuestra familia va a llegar lejos. Lilith hizo pucheros ante eso. Bien. Pero me debes una. Esta noche vamos a jugar un rato en internet. Mordred le dio un golpecito cariñoso en la nariz. De acuerdo. Belladonna apretó los dientes. Da igual. Trataría a Lilith como un juguete por ahora. Su hijo acabaría casándose con alguien mejor. Mis padres no preguntaron por Mordred ni por mí. Al llegar a casa, abrimos nuestras cartas juntos. Efectivamente era de la Universidad de Pekín. Repartieron las especialidades locales que trajimos y las repartieron entre los vecinos. Mientras charlaban. También dejaron escapar que no íbamos a ofrecer un banquete. Y que me habían aceptado en la Universidad de Pekín. En ese momento. Estaba hablando por teléfono con mi compañera de escritorio. A ella también le había ido bien, pero había elegido Dingsue. Quedamos en llegar a la capital el mismo día. En cuanto colgué noté que mis padres me miraban fijamente. ¿Qué pasa?, pregunté. Sentado entre ellos masticando la sandía que mi papá había cortado. Parecía como si el mundo no tuviera nada que ver conmigo. Tú y Mordred. Se fueron apagando. Dudaba. Sabían cuánto me gustaba. Solo somos vecinos. Respondí con calma. Volví a clavar el palillo en la fruta. De ahora en adelante. Nuestra familia no tendrá nada que ver con esto. Está bien. Lo entendemos. Mi papá me dio una palmadita en el hombro. El mundo está abierto, eres libre de volar. Mi mamá me abrazó. Así es. Siempre te apoyaremos. Apoyándome en su hombro. Puse los ojos en blanco juguetonamente. Entonces vayamos temprano a la capital. Podemos divertirnos un poco primero y nos ahorraremos gastar sobres rojos en todas esas invitaciones a banquetes. Perfecto. Mi papá se dio una palmada en el muslo.
Siempre quise ver la universidad de mis sueños en persona. Los ojos de mi mamá también se iluminaron. Sí. Cuando era pequeña. Siempre soñé con visitar la Universidad de Pekín. Como profesores, ambos admiraban desde hacía tiempo las mejores escuelas de China. Toc, 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 toc. Justo entonces. Alguien llamó a la puerta. Mi papá fue a contestar. ¿Quién es? El papá de Thalassa. Soy yo. Era Mordred en la puerta. Mi papá recordó que también había solicitado plaza en la Universidad de Pekín. Y que estaríamos en la misma universidad. No sería de buena educación rechazarlo por completo. Así que abrió la puerta con una sonrisa, pero no lo invitó a pasar. ¿Qué pasa? ¿Mordred? La mirada de Mordred se desvió hacia donde yo estaba sentada en la sala. Ya empieza la escuela. Vine a preguntar cuándo sale Thalassa. Quizás podríamos ir juntas. Pinché un trozo de sandía con el tenedor. Él y yo no estamos en el mismo camino. Mi papá sonrió cortésmente. La llevaremos nosotros mismos. El mensaje fue claro, no hace falta que vengas. Mordred asintió. Entonces me miró fijamente. Thalassa, ¿puedes salir? Necesito hablar contigo. En el pasado habría corrido como un tonto. Pero hoy. Ya no era tan idiota. Estoy ocupado. Dije rotundamente. Papá. Cierra la puerta, que entren los mosquitos. Con eso. Entré a mi habitación. Thalassa. Hablemos. Mordred parecía frenético al darse cuenta de que lo ignoraba. La puerta se cerró de golpe. Mordred apretó los puños. Estaba segura de que solo estaba celosa y enojada por su relación con Lilith. Estaba convencido de que me importaba demasiado. Y de que le estaba dando la ley del hielo a propósito. Fue entonces cuando apareció Lilith. Su rostro se retorció de furia. Mordred. ¿Qué demonios haces aquí? Dijiste que solo salías a fumar. Qué mala actitud la de mi padre. Deberías irte a casa. Mordred. Acabábamos de regresar de más de 10 días de viaje y estábamos cansados. Cerró la puerta. Volviéndose hacia mi mamá, negó con la cabeza. Ese chico se volvió loco saliendo con una chica así. Mi mamá lo miró y dijo, no tiene nada que ver con nosotros. Mi papá asintió. Exactamente. Al día siguiente. Estábamos a punto de partir, pero un tifón canceló todos los vuelos del aeropuerto. Cuando recibí el mensaje de cancelación, me quedé sin palabras. Habíamos esperado hasta justo antes del inicio de clases para ir a la capital y nos habíamos olvidado por completo de que era temporada de tifones. Belladonna vino con una invitación. El banquete familiar es mañana. Debes venir. Vivían justo enfrente de nosotros. Tras años de conocerse y con vínculos laborales entre nuestros padres. No fue fácil decir que no. Thalassa. Tienes que venir también. Tú y Mordred son los mejores en artes y ciencias liberales. Estarán presentes líderes de la oficina de educación. Es una gran oportunidad para ambos. Quise negarme. Pero mi mamá me apretó la mano. Allí estaremos. Dijo. Después de cerrar la puerta, me miró. ¿Qué pasó entre ustedes dos? Siguen siendo años de amistad. Vayan a comer. De todas formas, si las cosas se ponen demasiado incómodas, seguirás en la misma escuela. Podrían pensar que sigues obsesionada con él. Asentí. De acuerdo. Además, la carta de admisión de Mordred debería llegar mañana. Tenía que estar allí para ver el espectáculo. Grendel y Ozymandias ya habían celebrado sus banquetes. Sus familias habían colgado pancartas. Felicitaciones a nuestro hijo Grendel por su admisión a la Universidad de Pekín. Felicidades a nuestro hijo Ozymandias por haber entrado a la Universidad de Pekín. Las pancartas seguían colgadas por todo el vecindario. Todos vinieron a tomar fotos, no todos los días un barrio se producía para los estudiantes que iban a Beta.
Incluso los precios de las viviendas subían. Para el banquete de Mordred, las cosas fueron aún más llamativas. 6 pancartas en el barrio. Repartieron recuerdos en la entrada del restaurante. Impreso con Mordred, estudiante de humanidades de alto nivel en la provincia G. La gente acudió en masa a recoger regalos con la esperanza de compartir la buena suerte de un gran anotador. Cuando llegué, Belladonna tenía en la mano la carta de admisión sin abrir. Se negó a abrirla antes de tiempo y dijo que esperaría a que los funcionarios de la oficina de educación la abrieran personalmente. ¡Qué gran momento sería! Mis padres y yo encontramos una mesa tranquila al fondo. Pero otros padres se acercaron a charlar con ellos. Aburrido. Estaba sentado jugando Candy Crush. ¿Me estás evitando? Una voz familiar me interrumpió. Pero ni siquiera levanté la vista de la pantalla. Thalassa. ¿Por qué estás tan enojada? No te hice nada. Lilith y yo no somos lo que piensas. Solo éramos amigas. Solo. Sus finos labios se movieron. Pero no tuvo el valor de terminar. Solté una carcajada. Lo que sean ustedes dos no me importa. Pero llamarse solo amigos es divertidísimo. Wang Yu y Zhang Fei no compartían cama. En fin, me dirijo a completar la sesión de conducción. No es asunto mío. Simplemente me parece gracioso. El rostro de Mordred se ensombreció. ¿Cuánto tiempo ibas a alargar esto? ¿Solo porque te pedimos que te sentaras un poco más lejos ese día? Ni siquiera dijiste nada, simplemente te fuiste a casa. ¿Tienes idea de lo preocupados que estábamos después de terminar nuestro juego y no poder encontrarte? Dije Culi. Estuviste jugando hasta el amanecer. ¿Verdad? Su expresión se congeló. El tono de Mordred se suavizó. Casi suplicándote. No te enojes más. Estaremos en la misma escuela. Yo te cuidaré. Lo miré fijamente. ¿Quién te lo pidió? Aléjate de mí. Se puso de pie de un salto. Thalassa, estás loca. No vengas a suplicarme ayuda cuando empiecen las clases. Thalassa. ¿Volviste a molestar a Mordred? Aparecieron Grendel y Ozymandias. Me mira con el ceño fruncido. ¿Se trata de Lilith otra vez? ¿En serio? Si te gusta. Todo esto del silencio es una táctica terrible. No eres ni la mitad de linda que Lilith. Exactamente. Lilith jamás recurriría a este tipo de drama. Puse los ojos en blanco. No podía creer lo ciega que era. Oigan. ¿Qué hacen?, interrumpió Lilith. Abrazó a los dos chicos y se apretujó entre ellos. Su figura exagerada atrajo sus miradas. El aroma de su perfume. La calidez de sus suaves brazos hicieron que sintieran celos de Mordred. Después de todo, Lilith había declarado que Grendel era su hermano. Ozymandias su hermanito. Pero Mordred era su amante. Ambos no tuvieron más remedio que conformarse con sus roles de guardianes vitalicios. Grendel le sonrió con cariño. Está bien. Nos sentaremos allí. Habrá mejor vista para el espectáculo más tarde. Ozymandias sonrió. Tendrás el mejor asiento justo en el centro. Genial. El título cumplió mi obsesión. Gracias. Hermano mayor y hermano menor. Retiró los brazos y se giró hacia Mordred. Cariño. Vámonos. Me lanzó una mirada de suficiencia solo para darse cuenta de que no los había mirado ni una vez. Aún así. Se sentía triunfante. Convencida de que yo hervía de celos. Después de todo, estos tres fueron mis amigos de la infancia. Ahora. Me trataron como a un extraño. Mordred se volvió hacia mí. Thalassa. Espera, algún día vendrás a mendigar. Y no te lo perdonaré. Se dieron la vuelta y se fueron. Llegaron más compañeros. Nuestra mesa se llenó de conocidos de mis padres. Preguntaron por mí. Y mis padres respondieron con modestia.
Los padres de Grendel y Ozymandias también llegaron. Llevaban las cartas de admisión de su hijo. Esperaban para abrirlos juntos. Los periodistas ya estaban allí, listos para capturar el momento. Los chicos presentaron a Lilith a sus familias, diciendo que era como una hermana para ellos. Alguien a quien siempre protegerían. Sus padres, al ver cuánto les gustaba a sus hijos, no se opuso. Lilith charló con dulzura. Los hacía reír con cada palabra. Incluso me hacía bromas. Me llamaba ratón de biblioteca que no hacía más que estudiar. Mientras tanto se elogiaba por ser alegre y divertida, algo que yo supuestamente no era. Mis padres no se habían enterado, estaban demasiado ocupados charlando con viejos amigos. No habían asistido al banquete de graduación de nadie más. Así que hoy, todos intercambiaban saludos con ellos. Me concentré en comer. Planeaba terminar un par de tazones e irme. Justo entonces, Belladonna tomó el micrófono con entusiasmo y subió al escenario. Gracias a todos por tomarse un tiempo de sus apretadas agendas para asistir al banquete de graduación de mi hijo Mordard. Mi hijo ha sido excelente desde el kinder. Siempre regresaba a casa con premios para estudiantes ejemplares. Los innumerables elogios que le seguían hacían que muchos padres tomaran nota en silencio. Así es como se cría a un estudiante de excelencia. El padre de Mordard se unió a ella en el escenario, sosteniendo la carta de admisión con una radiante sonrisa dirigida a su superior. Después de todo, el director de la oficina de educación estaba presente. Y seguramente tenía grandes esperanzas en el máximo goleador de la provincia. Me gustaría invitar al director Zhao a presentar esta carta de admisión. Rodeado de un entusiasmo desbordante, el director Zhao fingió modestia. Pero finalmente logró subir al escenario. ¡Qué bien! Supongo que tengo el honor de desvelar la carta del máximo goleador de nuestra humanidad. De verdad, camino a Feldmaet Session. Un privilegio único en la vida. Solo el director Zhao merece este honor. Así es, proviene de la universidad más prestigiosa del país. Belladonna intervino con una sonrisa aduladora. El director Zhao, como esta carta de admisión, es de primera. El público aplaudió. Y los padres de Grendel y Ozymandias se unieron a ellos en el escenario. Nuestro hijo ingresó a la Universidad de Pekín gracias al director Zhao. Por favor, revele también su carta. Sí. Deja que nuestros hijos compartan tu buena fortuna. El director Zhao entrecerró los ojos con satisfacción. Oí hablar de este barrio para jóvenes admitidos en la Universidad de Pekín. ¿Verdad? ¿Quién era el cuarto? Todas las miradas se dirigieron a nuestra mesa. El director Zhao reconoció claramente a mis padres. Y el padre de Mordred le susurró algo al oído. Su expresión se ensombreció de inmediato. En ese caso abriré solo estos tres. Es evidente que algunos tienen muy poca estima por este director de la oficina. En un instante mis padres fueron condenados al ostracismo. Las palabras de Zhao quedaron en el aire. Nadie quería arriesgarse a que les pillaran en el lado equivocado. Incluso oí algunos rumores. ¿Podrán conservar sus puestos como directores de escuela? Claro que no. Ofendieron al director. Tan distante que ni siquiera organizaron un banquete. ¿Será porque su hija es niña? Sí. Al final, las hijas se casan. No importa la universidad. Ella seguirá apoyando la carrera de su marido. Las caras de mis padres se ensombrecieron. Estaban a punto de irse furiosos. Pero les agarré las manos. No te vayas todavía. El verdadero espectáculo apenas comienza. Todos nos miraban con desdén. De ahora en adelante. Los demás ascenderían socialmente mientras nosotros nos quedábamos atrás. Lilith me miró con aire de suficiencia. ¿No fue porque me creía tan inteligente que una vez les dije que no se juntaran con ella? Ahora no querían saber nada de mí. Ahora era el centro de su mundo. ¿De qué servía el éxito académico? En fin, dos hurras y halagos. El director Zhao abrió la escalera de Ozymandias. A su lado,
Ozymandias lanzó un cañón de confeti y se irguió. Orgulloso de ser otro admitido de la Universidad de Pekín. Pero a medida que los aplausos se apagaban y los flashes continuaban, la sonrisa del director Zhao se desvaneció lentamente. Su pecho se agitaba. Su barriga cervecera temblaba de furia. Azotó la carta contra la cabeza de Ozymandias. ¿Qué clase de basura es esta? ¿Te atreves a obligarme a abrir esta basura? Toda la sala quedó en silencio. Ozymandias estaba atónito. Corrió a recoger la carta. Solo al ver el nombre Universidad Agrícola de la ciudad de Xiong, se desplomó. No. No, esto no puede estar pasando. Su madre recogió la carta. Le echó un vistazo. Y se desmayó. Su padre entró en pánico. Intentando despertarla. Director Zhao. Tarareando. Abrió la carta de Grendel y la tiró al suelo. ¿Te estás burlando de mí? Entonces abrió el de Mordred. Seguro que este sería el auténtico. Necesitaban al menos un ingreso a la Universidad de Pekín. O esto sería una humillación absoluta. Pero cuando volvió a ver el mismo nombre de la escuela, su furia estalló. Le lanzó la carta al padre de Mordred. Tienes un maldito nerf. Ya verás. Salió furioso del restaurante. Sus compinches echaron un vistazo a las cartas y fruncieron el ceño. El padre de Mordred. ¿Intentas humillarnos? ¿Tu hijo entró en una escuela técnica de mala muerte y aún así sigues probando este banquete? ¿No te da vergüenza? Los invitados empezaron a marcharse en masa. Algunos se quedaron boquiabiertos. Sus expresiones iban desde el regodeo hasta la confusión y la pura diversión. Mordred. Grendel. Y Ozymandias se quedó helado. Obviamente todos habían solicitado plaza en la Universidad de Pekín. ¿Qué demonios era esta escuela basura? Entonces sus ojos se clavaron en Lilith. Su rostro palideció. De repente lo recordó. El día que presentaron sus solicitudes era ella. En aquel entonces no había sentido ni un ojo de la tierra. Después de entregar los formularios, se engancharon a los videojuegos y se quedaron despiertos toda la noche. Luego se fueron de vacaciones. Se lo habían pasado tan bien. Lo olvidó por completo. Ahora el pánico la invade. Lilith buscó una salida. Entonces sus ojos se posaron en mí. Tomó una decisión en una fracción de segundo. Fue Thalassa. Cambió tus solicitudes. Todas las miradas se volvieron. Lo hizo mientras estabas en el baño. Yo había ido a comprar un refresco. Y cuando volví, ella estaba dirigiendo tus asientos. Lo vi con mis propios ojos. Lilith sabía que le creerían. Después de todo, ya me había pintado como una mujer celosa y amargada. Las grabaciones de vigilancia habían desaparecido hacía tiempo. Con tanta gente en el ciberespacio ese día, ¿quién podría demostrar lo contrario? Era la única manera de salvarse. Mentira. Mi madre, normalmente serena, estalló. Sin poder contenerse. Menuda vagabunda. ¿Cómo te atreves a acusar a mi hija? Te destrozaré la boca, mentiroso. Rugió Grendel. Thalassa. ¿Por qué harías esto? Aunque nos odiaras. ¿Cambiar nuestras solicitudes de ingreso a la universidad? Eso es psicótico. Ozymandias me señaló. Me arruinaste la vida. Deberías ir a la cárcel. La familia de Mordred avanzó como una turba. Perra. Belladonna se abalanzó sobre mí. Y me defendí con una silla. No fui yo. Miré a mi alrededor. ¿Qué ganaría con esto?, gritó Lilith. Estabas celoso. Te gustaba Mordred. Y no soportabas verlo conmigo. La cara de Grendel se contrajo. Se había esforzado tanto por ponerse al día, que quizá ni siquiera aprobara el año que viene. Thalassa. Te mataré. Sus padres se lanzaron hacia adelante. Apenas la detuvieron otros adultos. Thalassa no es así, cálmate. Debe haber algún error.
Pero Ozymandias no había terminado. Eres la persona más repugnante que he conocido. Espero que mueras. Mordred vino a la carga. Me agarró del cuello. Te odio. Thalassa. Pagarás por esto. Mi papá corrió a liberarme. El grupo parecía animales salvajes. Rabiosos y desquiciados. Incluso sus padres me insultaban. Me quedé atónito. Te dije que no fui yo. Fue Lilith. Tengo pruebas. Las mostraré en pantalla ahora. Ozymandias rompió una botella de cerveza y me la apuntó. No mientas. Lilith jamás haría algo así. Thalassa. Te voy a matar. Todavía soy menor de edad, no me condenarán a muerte. Se abalanzó sobre mí. Hundle justo detrás de él. ¿Cómo te atreves a difamar a Lilith? Mereces morir. Hazlo. Ozymandias. El rostro de Mordred se retorció de rabia. Nunca me gustaría alguien tan cruel como tú. Ni hoy ni mañana. Estás acabado. Incluso algunos adultos empezaron a murmurar. Esta vez se pasó de la raya. Con razón estaban todos tan engreídos. Se van de vacaciones. Su hija es la única que entró a Pekín. ¡Qué arrogante! Mis padres me protegieron. Sabían que no lo había hecho. Finalmente Annint se desmoronó. Me conecté al wifi. Tengo un vídeo. Esto lo comprobará todo. Respiré hondo conteniendo las lágrimas. Y proyecté la grabación en la pantalla. Nunca pensé que Lilith se volvería contra mí de esta manera. Había estado disfrutando de la furia de la multitud. Pero cuando se enteró del vídeo, su rostro palideció. En la pantalla Lilith, completando sus solicitudes para la universidad. Después de entregarlos, abrió alegremente un juego para los chicos. Y yo estuve sentado en una mesa lejana todo el tiempo. No me moví ni una vez. Incluso después de irme. Seguían jugando. La multitud se quedó en silencio. Aquellos que me habían insultado a mí y a mis padres ahora parecían querer desaparecer en la pista. Fuiste tú. Maldita perra. Belladonna se abalanzó sobre Lilith. ¿Quién intentó huir? La arrastró hacia abajo. La montó a horcajadas. Y la abofeteó una y otra vez. Mis padres parecían exhaustos. Estaban completamente desanimados. Les tomé la mano. Vamos. Detrás de nosotros. La familia Mordred sujetó a Lilith y la golpeó con furia. En cuanto a Mordred y sus amigos, se quedaron paralizados. Horrorizada. Era cierto que Lilith había cambiado sus solicitudes de ingreso a la universidad. Al día siguiente, nos subimos a un tren de alta velocidad a la capital. Solo quería alejar a mis padres de ese caos y asegurarme de que no estuvieran desanimados. Afortunadamente lo había logrado. Después de explicarles todo con claridad, se quedaron tranquilos. Decidieron seguirme al norte. Mientras estudiaba en la Universidad de Pekín, mis padres rara vez volvían a nuestro antiguo barrio. Sin necesidad de cuidarme. Se quedaron en la residencia de profesores de la escuela. Bloqueé todo contacto con el trío y nunca volví a hablar con ellos. Más tarde, me dijeron sus compañeros que no fueron a esa universidad agrícola de mala muerte. Decidieron repetir el curso. Lilith nunca fue a prisión por estar embarazada. Afirmó no saber cuál de los tres era el padre. Ninguna de las familias la aceptó. Exigieron que abortara. Pero Lilith sabía que si abortaba, perdería su único escudo y acabaría en prisión. Así que se negó. Se aferró a la familia de Mordred y no quiso irse. Por mucho que Mordred lo intentara, no pudo deshacerse de ella. Creyó ser su único hombre. Solo para descubrir que también se había acostado con Grendel y Ozymandias. Asqueado hasta la médula. Solo quería aprobar el año de repetición. Entrar a la Universidad de Pekín. Y encontrarme. Grendel y Ozymandias pensaban lo mismo.
Sabían que me debían una disculpa. Después del nacimiento del bebé, las 3 familias se hicieron pruebas de paternidad, solo para descubrir que el niño no tenía parentesco con ninguno de ellos. Estaban furiosos. Pero, ¿qué podían hacer? No podían meter en la cárcel a una mujer que acababa de dar a luz. Cuando volvieron a presentar el examen de admisión a la universidad al año siguiente, Lilith los había dejado exhaustos. Dejó al bebé en casa de Mordred y desapareció. Ninguna de las familias quería al niño. Pero la policía les advirtió que no tolerarían el abandono. Estaban demasiado distraídos. Demasiado agotados. Sus calificaciones en los exámenes fueron pésimos, ni siquiera lo suficientemente buenas para universidades de segunda categoría. Repetiré el año. Mordred estaba afuera de nuestra vieja casa, mirando las telarañas. Entraré a la Universidad de Pekín. Encontraré a Thalassa. Belladonna lloró hasta quedarse ciega. El padre de Mordred perdió su trabajo. Grendel y Ozymandias también repitieron el año. Aún esperaban encontrarme en la Universidad de Pekín. Pero volvieron a fracasar. Y de nuevo al año siguiente. Para el 4º año, sus familias ya no podían mantenerlos. A veces, la vida solo te da una oportunidad. Una vez perdida. De verdad que se acabó. Con el tiempo. Los 3 juntaron el dinero suficiente para ir a la Universidad de Pekín. Se quedaron en las puertas, contemplando la prestigiosa institución y a los estudiantes brillantes y seguros que la atravesaban. No se arrepientan de ellos. Si tan solo no hubieran confiado en Lilith. Podrían haber estado aquí también. Brillantes y envidiados. Ese mismo año me gradué. Llegaron justo cuando me estaba tomando fotos de graduación con mis compañeros. Después del rodaje, el trío me bloqueó el paso. Al verlos, fruncí el ceño y me di la vuelta para irme. Mordred me agarró la mano. Thalassa. Me equivoqué. Por favor, dame una oportunidad. Estemos juntos. Thalassa. Grendel y Ozymandias también me alcanzaron. Grité. ¡Auxilio! Me están agrediendo. Mis compañeros corrieron hacia mí y me apartaron. Los guardias de seguridad se los llevaron a los 3 a la comisaría. No me molesté en indagar. Ya había conseguido una plaza en un programa de agregados de Topist. Gracias a los recuerdos de mi vida pasada. Trabajé muy bien con mi equipo. De hecho, así invirtió eWorld Ventures en uno de nuestros proyectos creativos. 3 años después, mi equipo y yo nos habíamos convertido en estrellas emergentes de la industria. A los 30, uno de nuestros inventos ganó un premio internacional de oro. Incluso se utilizó en tecnología militar y se presentó en un desfile nacional. Después de que mis padres se jubilaran, volví a casa y los traje a vivir conmigo a la capital. De vuelta a nuestro antiguo barrio. No había cambiado mucho. El mismo guardia de seguridad corrió a halagar a mis padres. Igual que antes. Varias mujeres de mediana edad se acercaron a charlar y chismear. Thalassa quedó realmente bien. No como Mordred, ahora hace reparto de comida. Supe que tuvo un accidente de coche hace un rato y tuvieron que arrastrarlo a casa porque no podían pagar el hospital. Grendel ahora es guardia de seguridad. Lo vi en el centro comercial la semana pasada, y me levantó la barrera del estacionamiento. Toda la familia de Ozymandias se mudó al campo. Supe que ahora crían cerdos. La gripe porcina azotó el año pasado y lo arrasó todo. Nadie sabe siquiera si siguen vivos. Thalassa es la verdadera historia de éxito. Compró una casa en la capital y trajo a sus padres allí para disfrutar de la vida. Ni siquiera he estado en la capital. También oí que arrestaron al director Xiao. Al parecer, se dirigía a Felgi. Había estado aceptando sobornos y disfrutando de banquetes suntuosos mientras ocupaba un cargo público. En nuestra antigua casa, mi padre se quitó las telarañas. Ha pasado mucho tiempo. Solo quedan unas pocas fotos antiguas que aún importan. Añadió. Entramos.
La casa estaba impregnada de recuerdos de toda mi infancia. Adolescencia. Y aquí había vivido mi adolescencia. Thalassa. Oí una voz detrás de mí. Mordred se acercó corriendo. Intentó abrazarme. Thalassa. Gracias a Dios que estás vivo. Lilith nos mintió diciendo que sus piernas estaban bien. Solo quería tu dinero. Apareció justo cuando creíamos que estabas muerto. Nos engañó. Se llevó todo mi dinero. Hizo que encarcelaran a Ozymandias. Y engañó a Grendel para que huyera al norte de Myanmar. Thalassa. Te hicimos daño. Pero he renacido. Te lo compensaré. Casémonos. Thalassa. Tomé el cuchillo de cocina y lo apunté. Muerto. Fuera. Por lo que dijo me di cuenta de que también había renacido. ¿Pero qué tenía que ver eso conmigo? Mordred parpadeó. Como si por fin se diera cuenta de algo. Cierto. Ya no eres la misma Thalassa de mi vida pasada. ¿Me odias por haberte hecho daño entonces? Thalassa. Lo siento. Thalassa. ¿Me estabas esperando todo este tiempo? ¿Por eso nunca saliste con nadie ni te casaste porque me estabas esperando? Me miró con ojos suplicantes. Saqué mi teléfono. Vete. Ahora. ¿O puedes explicárselo a la policía? Hizo una pausa. Thalassa. Salgo. Mi papá vino corriendo. Lo arrastró hasta la puerta. Y la cerró de golpe. Agarró una botella de alcohol y se frotó las manos. Asqueroso. Maldito bastardo. ¿Cómo se atreve a ensuciar la vista de mi hija? Dejé el cuchillo. No te preocupes. Papá. Acepté da cuando. Puedo protegerme. Mi mamá exhaló un malif. Al ver las canas en su cabello, pensé, gracias a Dios. En esta vida, todos estamos bien. Para asegurarnos de que Mordred no vuelva a molestarnos. Nuestra familia se fue de la provincia G esa misma tarde. La siguiente vez que supe de él. Estaba en la lista de tendencias nacionales. Rompiendo la sentencia de muerte del ex máximo anotador de humanidad. Mordred había matado a Lilith. ¿El detonante? Lilith había regresado para llevarse a su hija y terminó empujando a Belladonna. ¿Quién murió en el acto? En un ataque de ira, Mordred la asesinó. Su padre murió de un infarto en el acto. La hija de Lilith fue enviada a un orfanato. Leí las noticias por encima y las cerré. Había llegado a comprender que no valía la pena destruirse por gente así. El karma cuida de los suyos. Ahora, frente a la multitud. El lanzamiento de nuestro nuevo producto estaba en marcha. Mis labios se curvaron en una sonrisa. Di una larga presentación. Se oyeron aplausos atronadores. Y un periodista me preguntó cuál era mi secreto del éxito. Sonreí y le dije. Deja ir el impulso de salvar a todos. Respeta el destino de los demás. Y recorre tu propio camino hacia una vida mejor. Fin. Desde pequeña, sabía que mis padres querían a mi hermana más que a mí. La única familia real que tenía en esa casa era mi perro, Yuyu. Se suponía que el examen de admisión a la universidad sería mi única oportunidad de escapar. Pero el día que salieron los resultados, mis padres mataron a Yuyu. A Najim no le fue bien en el examen. Está de mal humor y quería comida de perro. Eres su hermana mayor. ¿No deberías ceder ante ella? Lo que me destrozó aún más fue descubrir que mi solicitud, originalmente para una universidad de primer nivel, había sido transferida al programa de veterinaria de una universidad de segunda. Najim me sonrió radiante y dijo, ya que amas tanto a los perros, ¿por qué no estudias medicina animal? Curioso, pesado. Me escapé de casa. Al día siguiente empezó el apocalipsis. Una lluvia torrencial cubría el mundo. Me arrodillé en la puerta principal, rogándoles que me dejaran entrar. Solo recibí sus burlas. Un inútil derrochador de dinero. Muérete ahí fuera como el vagabundo que eres.
Al final, sin ningún sitio a dónde ir, me ahogué. Pero cuando volví a abrir los ojos, volví al día anterior a los resultados de la prueba. Yara. Ve a traerle un vaso de agua a tu hermana. La voz de mi mamá sonó a mi lado. Esa voz familiar. Esa cara tan familiar de Najim. Fue entonces cuando me di cuenta. Había renacido. Me apresuré a comprobar la fecha en mi teléfono. 24 de junio. 25. El día antes de que se publicaran los resultados. El día antes de que mi mamá convirtiera mi UQ en estofado. Frenética. Lo busqué. Como si me sintiera, UQ vino corriendo. Meneando la cola. En el momento en que su cabeza peluda rozó mi pierna, casi me desmoroné. En mi vida pasada. Mis padres siempre favorecieron a Najim. Éramos gemelas. Pero ella nació frágil y enfermiza. Mientras yo era gordito y fuerte, ella pasó días en una incubadora. Y mis padres la compadecieron. Me culparon de robarle sus nutrientes. Solo le dieron leche materna. Y me dejaron sin fórmula. A medida que crecíamos me decían constantemente que cediera ante ella. Si alguna vez me negaba. Fueron puñetazos y maldiciones. Najim conseguía todo lo que quería. Yo nunca tuve oportunidad. UQ era un perro callejero que encontré en el barrio. Al principio se convirtió en el único calor en mi frío hogar. Mis padres se negaron a quedármelo. Solo después de prometerles que nunca les pediría dinero, ni siquiera para la escuela, aceptaron a regañadientes. Lo había achacado todo al examen de admisión a la universidad. Pensé que por fin podría liberarme. Pero en cambio mataron a UQ. Cambiaron mi solicitud. Cuando salieron los resultados, Najim me dio una foto. Fue UQ destrozado. Empapado en sangre. Hermana. Ella rió. Una vez que aprendas medicina animal, quizá puedas salvar al próximo pobre animalito. Pero no UQ, ya se fue. Deberías haber oído cómo gritaba. Su carne estaba deliciosa. Por cierto. Qué lástima que no te mordiera. Su crueldad me destrozó. Salí de casa esa noche. Al día siguiente empezó a llover. Al principio. Todos pensaron que solo fue un aguacero, pero no paró. Inundó la ciudad. Usé mis últimas fuerzas para llegar a casa. Tenía una llave. Pero cerraron la puerta con pestillo desde dentro. Les rogué. Lloré. Me ignoraron. ¿De qué sirven? Apenas tenemos provisiones para nosotros. Muérete afuera. A menos que puedas traer algo útil, quizá consideremos dejarte entrar. El agua seguía subiendo. No tenía a dónde correr. Me ahogué en la inundación. ¿Y mis padres y Niam? Sobrevivieron. Acaparando provisiones. Afirmando haber cuidado heroicamente a una anciana. Niam entró a la universidad. Mis padres usaron el dinero de mi compensación por sordera para festejar y beber. Pensé que ese era el final de mi historia. Pero el destino me dio una segunda oportunidad. Esta vez no cometería los mismos errores. Tu mamá te está hablando. ¿Qué eres? ¿Sordo? Mi papá me dio un empujón cuando no respondí. Salí de mis pensamientos. Mamá ladró. ¿Ni siquiera puedes traerle un vaso de agua a tu hermana? ¿De qué sirves? Niam. Como siempre. Actúa como si fuera frágil. Estoy bien. Mamá. En serio. Mi hermana simplemente no quería. Puedo conseguirlo yo sola. Siempre he sido débil. A diferencia de mi fuerte hermana mayor. Por eso me cuidaste mejor. Por favor, no te enojes con ella. En el momento en que dijo eso, mis padres estallaron de rabia. Papá me dio una bofetada. Eres su hermana mayor. Deberías cuidarla. ¿Te haces el sordo ahora? ¡Qué vergüenza! Pero ya había pasado por una vida de más. No lo iba a soportar más. Sí.
Soy una descarada. ¿Y qué? ¿Qué he conseguido siendo bueno en esta familia? Si tanto me odias. Bueno, pues me voy. Mi padre se quedó atónito. Mi madre y Niam me miraron como si me hubiera vuelto loco. Nunca antes me había defendido. Ni una sola vez. Yara. ¿Has perdido la cabeza? Discúlpate con tu padre. Si te arrodillas y suplicas. Te seguiremos tratando como a nuestra hija. De lo contrario, no te molestes en volver. Me burlé. ¿No te molestes? Agarré mi bolso. Recogí el cucú. Recogí mis documentos. Y salí por la puerta. A ver quién le ruega a quién esta vez. En cuanto me fui directo a una cafetería. Saqué la identificación de Niam de mi bolso y no pude evitar sonreír. En mi vida pasada. Ella usa los idénticos de G-Star para verificar mi solicitud de ingreso a la universidad. Bueno, entonces yo podría hacer lo mismo. Nuestros padres habían transferido todas las propiedades familiares a su nombre en cuanto cumplimos 18 años. Temían que quisiera compartir la herencia usando su identidad. Probablemente podría conseguir un préstamo considerable. Descargué varias aplicaciones de préstamos y solicité 5 millones en efectivo rápido usando su identificación. Con esa cantidad de dinero, sobrevivir al apocalipsis inminente sería pan comido. Entonces fui directo a la inmobiliaria. Busqué alquileres y tomé una decisión rápida. Elegí una unidad nueva en un complejo de reciente construcción. Poca gente se había mudado aún. Mejor aún. La torre que elegí estaba casi desocupada. El apartamento era espacioso. En lo alto. Listo para mudarse de inmediato, perfecto. En mi vida anterior, la lluvia lo sumergió hasta el 7º piso. ¿Este lugar? Piso 20. Seguro. Solo para estar seguros. También alquilé el apartamento de al lado. En mi vida anterior, mi familia vivía en el 5º piso. No deberían haber sobrevivido. Pero engañaron a la anciana del 8º piso. Niam se hizo la pobre. Y la amable anciana la dejó entrar. Entonces mis padres saltaron por detrás de ella y la apuñalaron hasta matarla. Más tarde. Mintieron. Afirmaron que la habían cuidado todo el tiempo. Dijeron que no podía aguantar debido a su mala salud. Fueron aclamados como héroes, un faro de consuelo en medio del desastre. Cuando llega el fin, nunca se sabe cómo serán tus vecinos. El agente se mostró escéptico cuando terminé mi solicitud. Niña. Estas 2 unidades cuestan más de 10.000 al mes. ¿De verdad puedes permitírtelo? Asentí con calma. El dinero no es problema. Quiero mudarme ya. Cuando pagué el total, la duda del casero se convirtió en asombro. De pie en mi nuevo apartamento. Miré a mi alrededor. Este sería mi refugio en la tormenta. No tardó mucho en llamar mi padre. Yara. Te han crecido alas. Vuelve aquí y cocina para tu hermana. Quiere costillas agridulces. Ve a comprar 1 libra. ¡Ay, ay! Y recoge su vestido nuevo en la estación de mensajería. Si no vuelves a casa ahora, ni se te ocurra volver. Aunque te arrodilles y supliques, no te dejaremos entrar. Acepté todo con una sonrisa. Pero, por supuesto, no iba a volver. En cambio, tras cumplir con mi objetivo, abrí una aplicación de comida a domicilio y hice más de 1 docena de pedidos. Alimento para cerdos. Pellets de pescado. Semillas para loros. Todo tipo de pienso para animales que pude encontrar. Todo enviado a la dirección de mis padres. En las notas de entrega. Ya lo escribí. Que lo disfruten. Queridísimos papá y mamá. Estaba deseando ver su reacción. Y efectivamente mi teléfono volvió a sonar. Yara. ¿Te has vuelto loca? ¿Qué demonios es esta transmisión? ¿Y quieres que la disfrutemos? No dejes que te veamos de nuevo. O te arrepentirás. Colgué antes de que terminaran.
Cuando el teléfono volvió a sonar, lo ignoré sin dudarlo. Escuchar a mis padres perder la cabeza de esa manera me dio una sensación de satisfacción. Abrí la app de comida a domicilio. Y tal como lo esperaba. Había llegado un aluvión de mensajes furiosos de los mensajeros. ¿Están locos tus familiares? Me gritaron después de recibir el envío sin que me lo pidieran. Me echaron pienso por toda la cabeza. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Conteniendo la risa. Respondí con lástima. Lo siento. No están bien de la cabeza. No entienden el lenguaje humano. Pero los repartidores estaban furiosos. ¿Gritarles a los pasajeros? Te lo mereces. Ni se te ocurra volver a pedir. Ya tenemos a tu familia en la lista negra. Justo lo que quería. En mi vida pasada. Cuando llegó el apocalipsis. Todos pensaron que solo fue una fuerte tormenta. Los servicios de entrega siguieron funcionando. Fue entonces cuando mis padres acumularon toneladas de provisiones en plataformas en línea, y así sobrevivieron. Pero esta vez. Quiero ver cómo se las arreglan sin ese salvavidas. Un día después. Salieron los resultados del examen de ingreso a la universidad, 652. Exactamente igual que la última vez. Al poco rato, llamaron mis padres. Yara. ¿Dónde está ese maldito perro? Gigi está molesta por su puntuación y quiere sopa de carne de perro. Traedlo de vuelta ya. Palabra por palabra, las mismas líneas de mi vida pasada. Colgué sin pensarlo 2 veces. Me agaché para acariciar a Yuyu, quien meneaba la cola a mi lado. Esta vida. Lo protegería pase lo que pase. Lo que no esperaba era que Najim publicara un aviso de perro perdido. Ofrecía una recompensa generosa por encontrar a Yuyu. Vi los volantes en redes sociales y los pegué en el vecindario. Claramente no había cumplido mi obsesión. Haría lo que fuera por lastimarme, incluso fingiendo preocupación. Por suerte. Desde que me mudé aquí con Yuyu. No lo había sacado ni una vez. La comunidad estaba escasamente poblada. Nadie debería reconocerlo. Por si acaso, le puse una correa y lo até dentro de casa. Por si sentía curiosidad y salía corriendo. Con la tormenta inminente en mente comencé los preparativos de inmediato. Contraté a un equipo de construcción para renovar el apartamento de alquiler de arriba a abajo. En cuanto a la unidad, no tenía intención de vivir en ella. Le puse cerraduras resistentes para evitar que los ocupantes la usaran como refugio. Además de eso, traje a un segundo equipo para reforzar todas las puertas y ventanas. Elegí un material ultraduradero, tan resistente que ni siquiera alguien que lo cortara con un cuchillo de cocina podría atravesarlo. Una vez terminada la renovación, sabía que aunque alguien llegara a mi puerta, jamás entraría. También instalé aislamiento acústico en todo el apartamento. Para que ningún ruido delatara mi presencia. En la entrada instalé una cámara de seguridad con energía solar. Incluso en el apocalipsis, podría monitorear el mundo exterior. Desde la última vez que les colgué. Mis padres no me habían vuelto a contactar. De repente recibí una notificación. En el chat familiar publicaron un comunicado oficial. Everin tiene vínculos conmigo. De ahora en adelante. La familia Su solo tiene una hija, Nayum. Yara ya no forma parte de nuestra familia. No nos inmiscuiremos en su vida. Y no tiene cabida en nuestro hogar. No nos apoyará en la vejez. Y no nos ocuparemos de sus asuntos. Inmediatamente después, me expulsaron del grupo. Luego me bloquearon en WeChat. Lo que me sorprendió fue que Nayum no me cortara. Abrí su muro y vi una nueva publicación. Fotos de ella y mis padres en Disneyland. Sonriendo como la familia perfecta. Como si nunca hubiera existido. El pie de foto decía, los mejores padres del mundo. Obviamente intentaba provocarme. Nayum siempre había sido así, haciendo alarde constante del amor de nuestros padres delante de mí. Y luego fingía que había sido accidental. Cada vez. Decía con lástima.
Hermana, no quise presumir. Sé que mamá y papá me quieren más. Pero ser amada no es mi culpa. En aquel entonces me habría roto el corazón su favoritismo. Ahora no sentía nada. Solo quería ver cuánto duraría su felicidad una vez que llegara la tormenta. Apagué el teléfono. Pensando en la lluvia inminente no me atreví a descansar ni un segundo. Mientras todos seguían ajenos. Necesitaba asegurar mi equipo de supervivencia. La última vez. Para el segundo día de lluvia. Era imposible comprar comida en ningún sitio. Corrí al supermercado y compré un montón de verduras y cereales. Arroz. Y aceite. Y llené mi carrito de comida instantánea. Aparte de mi propia comida, me abastecí de comida para perros. Golosinas. Y juguetes para Yuyu. La última vez. Había sufrido mucho conmigo. Esta vez. Le daría la mejor vida posible. Para asegurarme de tener suficiente energía incluso cuando la tormenta nos cortara la electricidad. Compré generadores solares. Incluso sin la red, aún podría usar mis dispositivos. También descargué cientos de películas en mi portátil para pasar el rato mientras el mundo exterior se quedaba en silencio. Mirando los suministros apilados por la habitación, calculé que me durarían al menos 2 o 3 meses de lluvia torrencial. Fue entonces cuando Niam volvió a llamar. En cuanto contesté, oí su voz nauseabundamente dulce y fingida de lástima. Hermana, ¿por qué no vuelves a casa todavía? Mamá y papá están muy preocupados por ti. ¿Puedes volver, por favor? Ya están viejos. ¿Cómo pudiste molestarlos así? Si regresas, ya ni siquiera tendrás que cocinar. Solo ayúdame a lavar mi ropa interior. ¿De acuerdo? Entonces, mano. Desde su lado. Escuché las voces de mis padres. ¿Por qué le hablas a esa niña desagradecida? Mejor que no vuelva. No la necesitamos. No es nada comparada contigo. Su único propósito era postrarse a tus pies y ser tu sirvienta. Ahora que es inútil, déjala ir. Si muere, mejor que muera lejos, dejaré que nos ensucie la vista. En ambas vidas. Nunca pude entender cómo los padres podían ser tan parciales. Si no fuera porque Niam y yo nos parecíamos exactamente, habría creído que no era su hija biológica. Pero ahora, ya no me importaba si me querían o no. Colgué sin dudarlo y añadí a Niam a mi lista de bloqueados. Una vez que los bloqueé a todos, el mundo de repente se sintió mucho más tranquilo. Inicié sesión en el sistema de solicitud de ingreso a la universidad. Decidí no dejar que Niam interfiriera en mis decisiones esta vez. Primero completé un montón de universidades de nivel 2 y tomé capturas de pantalla. Y los reemplacé con la escuela que realmente quería. En mi vida pasada. Después de las lluvias. Meteorología se convirtió en una carrera muy solicitada. Así que esta vez la elegí sin dudarlo. Después de enviar, establecí una contraseña larga y complicada. La última vez. Usé mi fecha de nacimiento. Niam lo adivinó fácilmente. Otra vez no. Para ser más cautelosa, ya que sentí mi ID SAI. Presenté mi solicitud antes de que Niam pudiera intervenir. Efectivamente. Unos días después. Llamó desde un número nuevo. Claramente no había iniciado sesión y ahora intentaba obtener la información directamente de mí. Hermana. Sé que sigues enfadado con mamá y papá. No te enfades más. Déjame llevarte al cine. ¿De acuerdo? ¿Dónde estás? Iré a recogerte. Al ver sus mensajes llegar a toda velocidad, no pude evitar preguntarme qué plan estaría tramando esta vez. Así que respondí claro. Nos vemos en el cine. El día de la película, me aseguré de llegar media hora tarde. A la entrada del cine. El rostro de Niam estaba tenso por la irritación. Aunque aún esbozaba una sonrisa alegre. Por supuesto. El acto no duró mucho. Hermana, ¿a qué universidades te inscribiste?, preguntó. Lo vi venir. Así que saqué la captura de pantalla falsa que había preparado y se la enseñé.
Miró la lista de escuelas de segunda categoría. Claramente sorprendida. Niam. He estado reflexionando últimamente. Realmente no he hecho lo suficiente por ti. Así que solicité admisión a una universidad local. Tu puntaje debería ser suficiente. Una vez que estemos en la universidad, trabajaré a tiempo parcial para mantenerte. Niam me miró fijamente. Atónita. Después de cómo los había tratado estos últimos días. Claramente no esperaba este cambio repentino de tono. Parecía dudosa. Pero me di cuenta de que mis palabras la habían desanimado. Hermana. Entonces confirmemos la solicitud juntas. Yo también me inscribiré en esa escuela. Para tranquilizarla, añadí. Ya lo he confirmado todo. Seremos compañeros de clase en otoño. Ahora mismo tengo un trabajo temporal. Y cuando termine, volveré a casa. Quedan 3 días para que empiecen las lluvias. Veamos cómo nuestros queridos padres y nuestra querida hermanita afrontan lo que se avecina. La noche antes de que empezara la lluvia torrencial, regresé a casa. Mi padre me recibió con una bofetada. Así que recuerdas que esta es tu casa. Te han crecido las alas. Ahora que has vuelto. Será mejor que sepas cuáles son tus deberes. Pensando en mi próximo paso, forcé una sonrisa y dije. Papá. Mamá. Sé que me equivoqué. Ya me disculpé con Niam. Volví hoy para arreglarlo. Déjame prepararte algo de comer cuando hayas terminado. Por favor, no sigas enfadado. Mi madre me miró de reojo. Al menos tienes un poco de conciencia. ¿Y ese maldito perro? Te dije que Niam quería comérselo, ¿cómo pudiste volver con las manos vacías? Al oírlos mencionar a Cuiu, apreté los puños. Seguí con mi sonrisa falsa. Lo vendí. Si Niam quiere carne de perro, puede comprarla. Ese chucho no sabe mejor que lo que se consigue afuera. Niam al instante fingió decepción. Olvídalo. Ya no lo quiero. Siempre supe que ella nunca quiso carne de perro. Solo quería hacerme daño como fuera. Abrí la nevera y saqué todo lo que había dentro. Me llevó 3 horas a martillarlo. Y para cuando terminé no quedaba ni un solo brote de soja. Solo entonces las expresiones de mi padre se hicieron más frecuentes. En la mesa. Aproveché para volver a agregar su información de contacto. Y me reincorporé al antiguo chat familiar. Después de todo, sin chatear. ¿Cómo iba a avivar las llamas? Aunque sus caras decían que no querían. Aún así, me volvieron a agregar. En el fondo. Aún esperaban que volviera a ser la bolsa de sangre de Niam. Si rompíamos lazos por completo. ¿Cómo podían contar conmigo para ella? Después de cenar, saqué la basura y me llevé todo el saco de arroz. Como si se lo hubiera dejado. Ahora, ni siquiera tenían un solo grano a su nombre. A la mañana siguiente. Empezó el diluvio. Mis padres se volvieron locos en el chat familiar. Maldito desgraciado. ¿Qué clase de cena fue esa? Se lo acabaron todo. No quedó ni un grano de arroz. Está lloviendo a cántaros y ni siquiera podemos comprar comida. Y no hay nada para comer. Ni siquiera hay comida para llevar. ¿Qué maldita suerte es esta? Vete a casa y compra o no vuelvas jamás. Me burlé y respondí con calma, no te preocupes, papá. Mamá, vuelvo un poco más tarde. Traeré más provisiones. Así que aguanta. Por favor, no salgas. Te vas a resfriar con esta lluvia. Por fin dejaron de gritar. Claro. Solo dije que los entretuviera. Después de esta noche. No podrían volver a salir. Mañana. El agua les llegaría a la rodilla. Podrían esperar ahí mismo y ahogarse, por lo que a mí me importaba. Al anochecer. Sin rastro de mí. Volvieron a explotar. Yara. ¿Dónde demonios estás? ¿Dónde está la comida? Nos morimos de hambre.
¿Te importa siquiera? Mía se enredó su propia púa dulce. Hermana. Sé que no te caigo bien ni mamá ni papá. Pero ¿cómo pudiste dejarnos pasar hambre? No tenemos nada que comer. De verdad que nos vamos a morir de hambre. Le respondí. Llueve demasiado fuerte. Los estantes del supermercado están vacíos. Estoy atrapado aquí y no puedo volver. ¿Podrías venir a buscarme? Si no, me ahogaré. En ese caso. Mis padres guardaron silencio. Como ya lo esperaba. Siempre que era yo quien necesitaba ayuda. Nunca llegaron. La lluvia aún no era tan fuerte. Si querían ayudarme. Podían. Pero lo que necesitaban era una hija generosa. Que cuidara de su hermana. Yo no. Lo que no sabían era que estaba tumbado en un sofá cómodo. Calentito y seco. Comiendo estofado recién hecho con cuiu en brazos. Que se mueran de hambre y se congelen. Ya no me hacía más la mártir. Después de cenar, abrí la cámara de vigilancia. Es curioso que esta cámara se instalara originalmente por si acaso, mamá. Con sus piernas maltrechas. Se cayó sola. Ahora tenía un uso mucho más satisfactorio. En la pantalla, Niam les gritaba a mis padres, es culpa vuestra. Me voy a morir de hambre. Quiero comida. Tráeme algo ahora. Mamá y papá intentaron consolarla. Cariño, no llores. Te encontraremos algo. Preguntaremos a los vecinos o nos lo llevaremos. Si es necesario. No pasarás hambre. Esa inútil de tu hermana ni siquiera puede comprar comida. Más le vale estar muerta. Sus maldiciones ya no significaban nada para mí. Estaba lleno y cómodo. Mientras ellos pedían sobras a desconocidos. Apenas comenzaba el diluvio, la gente aún no se daba cuenta de la importancia que adquiriría la comida. Así que les era fácil pedir un plato de fideos. En cuanto Niam lo consiguió, se lo devoró como un perro salvaje. Mis padres solo podían mirar y babear. Era su tesoro. Hija perfecta. Una vez llena, volvió a su habitación a jugar con el móvil. Ni siquiera pensó en sus padres hambrientos. Los dos se miraron. Demasiado avergonzados para volver a mendigar. Segundo día de lluvia incesante. No daba señales de amainar. El agua ya llegaba a media pantorrilla. Mis padres no habían comido en todo el día. Y no podían hacer nada. Intentaron escribirme de nuevo. Los ignoré. Asumieron que la tormenta me había arrastrado. Esa miserable chica si de verdad se ahogó. ¡Qué alivio! Desperdicio de espacio. ¿Pero qué hacemos ahora para comer? Ayer aún podíamos mendigar un poco. Pero ahora todos están acaparando. Nadie nos da un bocado. Y no sé qué pasa con las apps, nadie acepta pedidos a domicilio. No podemos quedarnos aquí sentados y morir. Decidieron que papá saldría a buscar comida. Solo entonces se dieron cuenta de que el coche había desaparecido. Cuando les cocinaba, ya había arreglado que alguien se lo llevara. Papá, furioso, fue caminando al supermercado. Pero al llegar, los estantes estaban vacíos. Solo encontró un manojo de pak choi. Volvió a casa derrotado. Niam montó en cólera. Son unos inútiles. Ni siquiera pueden conseguir comida. No pienso comer eso. Me muero de hambre, consígueme comida de verdad. Me costó mucho calmarla. Y luego, como la última vez, recurrieron a su viejo truco. Envía a Niam a fingir lástima. Gana compasión. Y luego roba a quien la dejó entrar. Observé todo el proceso a través de mi cámara. Sus burlas. Sus conspiraciones. Subí el vídeo al chat de nuestro grupo comunitario. La indignación no tardó en estallar. ¿Qué clase de enfermos son estos? Atención, apartamento 501. Hazles una terapia ocupacional, ábreles la puerta. Deja que se mueran de hambre y se ahoguen. Los absolutos vienen.
Mis padres vieron los mensajes y entraron en pánico. Segundos después, sonó mi teléfono. Retomé la conversación lentamente. Sus gritos resonaron en la fila. Yara. ¿Estás loco? ¿Así que sigues vivo, escondido y conspirando contra nosotros? Más te vale rezar para que no te encontremos. Le tomé una foto a mi olla caliente y se la envié al grupo. Sigo comiendo bien. ¿Quieres un poco? Qué lástima. ¿Aún no me has encontrado? Qué lástima. No te mueras de hambre antes de encontrarme. Casi podía oír sus propios estómagos rugiendo mientras miraban la foto. En un ataque de ira, colgaron después de gritar. Ya verás. Pero no me preocupaba. Eran peces que se movían en una trampa seca. Demasiado débil para remover el agua. Y mucho menos voltearla. Al tercer día de lluvia. Se fue la luz en toda la ciudad. Ya no podía usar la cámara interior. Pero la unidad solar de mi puerta seguía funcionando. Lo usé para monitorear el mundo exterior. Para entonces el agua ya había inundado el primer piso. Algunas personas habían sido arrastradas. Otros subían. Suplicaban ayuda a los residentes de los pisos superiores. Pero yo había revestido mi apartamento con aislamiento acústico. Y yo era el único inquilino en todo el piso. Nadie sabía que tenía montones de provisiones. Justo cuando estaba mirando. Algo se movió en el agua. Una figura nadaba hacia el edificio completamente desnuda. Empapada y tambaleándose. Casi fue arrastrado varias veces. Miré más de cerca. Era mi padre. Debieron haber encontrado mi dirección. Y ahora venían por mis provisiones. Sin pensarlo dos veces, mi padre no se dio cuenta de cómo la había encontrado. Inmediatamente cerré la puerta con doble llave. Para garantizar mi seguridad, arrastré el sofá para bloquear la entrada. Mi casa llevaba mucho tiempo fortificada por todos lados. Aunque supiera por dónde la dejé entrar, no había forma de que pudiera entrar. Además, estaba solo y desarmado. Claro que sí. Al poco rato, se oyeron golpes furiosos en la puerta. Yara. Maldita perra. Sal aquí. Dame tu comida ahora mismo. O no me culpes por tirar la puerta abajo, así no vivirás para arrepentirte. Tumbado en el sofá, escuché sus amenazas como si fueran ladridos de perro. Los encontraba absolutamente ridículos. A estas alturas, seguía pensando que yo era la Yara obediente que obedecería después de unas cuantas reprimendas. Yuyu también percibió el peligro y siguió ladrando furiosamente hacia la puerta. Afuera. Mi padre dio un portazo. Pero la puerta no se movió ni un centímetro. En cambio, terminó maltratado. Me maldijo con saña. Luego se alejó nadando. Sabía que no se rendiría tan fácilmente. Efectivamente. Temprano a la mañana siguiente. Lo vi nadar de regreso, esta vez con un gran martillo. Planeaba romper la puerta. Pero eso era imposible. Lo había previsto y reemplacé la puerta con materiales reforzados. Lo que más me sorprendió fue que quien intentaba matarme era de mi propia sangre. Pronto dejé escapar un suspiro bajo. Un fuerte martilleo resonó fuera de mi puerta. Acompañado por los gritos furiosos de mi padre. Yara. Sal aquí. A ver si puedo tirar esta puerta abajo. Mirando las imágenes de vigilancia. Con los ojos inyectados de ira. Cerró la puerta repetidamente. Tras más de 40 minutos de golpes incesantes, mi puerta permaneció inmóvil. Parecía darse por vencido. Cambiando a maldiciones interminables. Yara. Maldita desagradecida. Que tengas una muerte terrible. Cuando suban las aguas, serás el primero en ahogarte. ¿Moriré? Regresaré como un espíritu vengativo para reclamar tu alma. Escuché sus viles palabras sin la menor preocupación. Cocinaba tranquilamente un paquete de fideos de pavó picantes. El aroma tentador inundaba la habitación. Lo cual solo avivó su ira. Volvió a coger el martillo.
Pero incluso después de otra hora, la puerta seguía firme. Agotado y aterido por el hambre y el frío, se desplomó en el suelo y finalmente se rindió. Esa noche, al darse cuenta de que no había posibilidad de entrar, decidió irse. A través de la cámara. Lo observé mientras bajaba las escaleras y volvía a entrar en la inundación. De repente una ola enorme lo arrastró. Mi padre nunca regresó a casa después de eso. Mi madre y mi hermana parecieron darse cuenta de que algo había salido mal. Desde entonces, su arrogancia se desvanecía cada vez que me enfrentaban. Sin provisiones en casa y con los demás residentes recelosos de ellos, realmente no tenían a quien recurrir excepto a mí. Usando los pocos restos de señal que tenían, me llamaron. Yara. Nos equivocamos. ¿Puedes salvarnos? La inundación llegó al tercer piso. Nuestra casa pronto estará bajo el agua. Niam ya no se hacía la víctima, sino que sollozaba desesperadamente por teléfono. Hermana, por favor, sálvanos, no quiero morir todavía. Solo tengo 18 años. Tengo tanta vida por delante. Hermana. Me equivoqué. Estoy dispuesto a trabajar para ti como un esclavo. Por favor, sálvame. Me burlé de mí mismo. Dijo que solo tenía 18 años, y que yo también los tenía en mi vida pasada. Aunque había renacido. No les hice daño activamente. Solo impedí que escaparan. En contraste. En realidad intentó matarme en aquel entonces. Respondí con indiferencia. No soy tan bondadoso. Ni siquiera creo en tus palabras. ¿Cuándo querías hacerme daño, pensaste alguna vez en el presente? Así que es justo que no te ayude. Al oír esto por fin lo entendieron. Esta vez sí que no podían conseguir nada más de mí. Desde entonces no volví a saber de mi madre ni de Niam. La tormenta había dañado las comunicaciones. Y no estaba claro si sobrevivieron. No sabía si se habían muerto de hambre o ahogado. Pero francamente, no me importó. Me relajé en el sofá, tomando té con leche y comiendo barbacoa. Viendo películas que había descargado previamente, vivía más cómodamente que antes de la tormenta. Las lluvias empezaron a amainar en el segundo mes. Y el gobierno abordó activamente el drenaje y la ayuda en caso de desastre. Las aguas de la inundación retrocedieron significativamente. Y se distribuyeron suministros de socorro a todos los hogares. Viendo esos suministros, pensé para mí mismo. Mi madre y mi hermana nunca recibirían nada. Para el tercer mes, la lluvia paró por completo. La ciudad comenzó la reconstrucción. Poco a poco vuelve a la normalidad. Al salir, sentí el sol que tanto añoraba. Volviendo a casa, me enteré de que mi madre y mi hermana habían muerto. Los sobrevivientes de la comunidad dijeron que se habían enfrentado por las últimas sobras de comida. Mi hermana había echado a mi madre de casa cuando estaba desprevenida. Tras ser expulsada, mi madre desapareció sin dejar rastro. Más tarde, su cuerpo fue encontrado junto a la carretera. Se había ahogado. En cuanto a mi hermana, sin miedo, recurrió a vender su cuerpo para sobrevivir. Al principio consiguió bastante comida de esta manera. Pero la esposa de un hombre descubrió su secreto y lo corrió la voz. Amenazó a otros residentes y a ella también con no darle comida a Niam, advirtiéndoles que si se enteraba, ella también les robaría el suyo. Con las lluvias tan fuertes que no pudo buscar comida en otro lugar, Niam murió de hambre. Me convertí en el único sobreviviente de mi familia y cobré 3 prestaciones por fallecimiento. Meses después de la inundación, las universidades reabrieron gradualmente. Me registré y me matriculé con éxito. Este desastre costó muchas vidas. Por eso el país priorizó la investigación meteorológica. Mi especialidad se convirtió rápidamente en una de las más prometedoras. Mi universidad estaba entre las mejores del país en meteorología. Apoyándome en recuerdos de mi vida pasada y en mi propio esfuerzo, progresé rápidamente en mis estudios de maestría y doctorado. Finalmente,
Me convertí en un reconocido experto en meteorología y descubrí con éxito la causa de aquella devastadora tormenta. En los años venideros, brillaría en mi campo.